¿Qué tal a todos? Excelente día. Estamos cerca de finalizar ya el curso de Historia de México y estamos centrándonos en algunos personajes importantes de lo que ha sido este devenir histórico en los últimos años y en los últimos siglos de nuestra historia patria. Aquí importante, ya estuvimos mencionando algunas clases o sesiones anteriores dentro de los videos, las características que el gobierno mexicano ha tenido que enfrentar con respecto a los demás países del extranjero. Es decir, ya hablamos previamente en otros videos la situación del país con respecto a la época de Benito Juárez y todo lo que va a conllevar estos años. Ya hablamos desde finales de la independencia hasta la antesala de lo que es el porfiriato, que es casi con lo que estaremos cerrando las próximas semanas. Pero de una u otra forma, desde este periodo de 1821 hasta 1876, que va a iniciar el primer gobierno de Porfirio Díaz, México es el periodo en el que se va a conformar y estructurar como un país a ojos de todo el mundo y sobre todo a ojos de sí mismo. Es cuando empieza a tener las principales caídas, derrotas militarmente hablando, la desestructuración del país en territorio, en geografía, en estructura, pero también lo que de una u otra forma va a generar el concepto de nación que tenemos actualmente, de nacionalidad, nacionalismo, patria, patriotismo y de una u otra forma derivado de una idea muy bizarra, el patrioterismo de algunas personas. Pero todos estos conflictos, las caídas, los realces, los presidentes, y los conflictos con la iglesia tan metida en la política de México, van a generar que México se consolide para bien o para mal como la nación que conocemos actualmente. Ya va a enraizarse ahora sí como un país nuevo, también a ojos del mundo. Y se va a ganar su lugar dentro de América Latina como una sociedad de esfuerzo, de lucha y de muchos conflictos también ahí, de las clásicas ideas y estereotipos que de aquí en adelante van a generarse del mexicano y de también malos gobiernos que vamos a encontrar también de otra forma. Y bueno, en el video pasado ya hablábamos un poco de Benito Juárez y de Maximiliano de Habsburgo. Es decir, Maximiliano va a ser uno de los personajes más interesantes del extranjerismo en territorio mexicano. Y Maximiliano para los morelenses tiene mayor repercusión, o para los que viven en Morelos en este momento, debido a que aquí vivió, aquí hizo varias de sus acciones políticas, sociales, educativas, el señor, y para los de Cuernavaca clásicos y para los del centro, es un personaje muy sui generis porque estaba vecindado cerca de varios de nosotros. Por ello, fue importante este periodo de la segunda intervención francesa. Si hablamos de la historia de México, entonces entendemos que tuvo la intervención norteamericana, dos intervenciones francesas, la guerra de reforma, mil y un presidentes de liberales y conservadores o federalistas de un periodo muy corto, conflictos o intromisiones de la iglesia y del grupo conservador en el poder mexicano, una constitución más o menos conservadora del 24, que ya empezaba con ideas liberales, y una constitución de 1824 y del 57, sobre todo esta del 57, ya de ideas muy liberales, que es lo que nos va a dejar las ideas del pensamiento juarista en todo este periodo. Para los personajes de ideas liberales o neoliberales en estos momentos, el hablar del juarismo, el hablar de la separación de instituciones, es un gran momento en la historia mexicana. Por eso, independientemente de la afiliación partidista de sus padres y demás, si alguien ha escuchado, el gobierno de este periodo mexicano de López Obrador habla de la cuarta transformación. Es decir, busca ser comparable el gobierno que va a tener en estos 6 años con tres transformaciones políticas, históricas y brutales que ha tenido México. Una de ellas es precisamente esta, la guerra de reforma o el periodo de Juárez de las reformas, porque va a cambiar de una forma sustancialmente grande esto, la forma de cómo se concibe México. Es decir, el gobierno de Juárez marca un parteaguas brutal en la conformación política de este país. De ahí que el gobierno actual
busque justificar o acercar el periodo actual con grandes personajes como lo que fue Madero en la Revolución Mexicana, como lo que es una independencia de México también, o como es una guerra de reforma o una separación de ideas. Precisamente, o sea, tan importante es el periodo juarista que va a ser un periodo que todos los gobiernos siguientes van a tratar de buscar acercarse o emular. Tiene sus pros y sus contras este gobierno, como todos ahí. Aquí lo importante es quitar la idea de la historia de bronce, en donde a nuestros padres y nuestros abuelos se les enseñaba a los héroes de la patria literalmente como cercanos a dioses, como personajes incorruptibles, personajes que jamás cometieron una falla, es decir, los héroes de la patria. Literalmente, si lo habláramos, se estipulaban como esos dos personajes de acá atrás. Mientras a los héroes de la patria se les educaba y se nos enseñaban a nuestros padres y abuelos como grandes personajes sin fallas, sin defectos, sin nada, como los superhéroes de los cómics, a los traidores a la patria de México, o los llamados villanos, o a los que la historia no recuerda con cariño, se les veía como lo peor. En este caso tenemos un personaje aquí para ejemplificar este periodo. Es decir, esta características de la historia ya debió de haberse eliminado completamente, ya debió de haberse enseñado de otra forma ya la historia en las próximas generaciones, tal como es en el caso de ustedes. Regresemos a los personajes por acá del público. Y bueno, entonces, precisamente hay que entender a Juárez, a Porfirio Díaz, a Santana, a todos los personajes que hemos estado viendo como mortales, como seres humanos con virtudes, con defectos, con fallas, con consecuencias políticas. O sea, si bien es cierto que los héroes de la patria hicieron grandes cosas en su época histórica y que los recordamos por ello, la realidad es que no son dioses. Pero tampoco es bajarlos del pedestal y ponerlos en la basura y decir que no sirvió su obra para nada, ¿no? Porque realmente también su obra es importante, es consecuente, es útil para lo que va a hacerse después. Porque precisamente por eso los recordamos, porque en su momento su aportación política, militar, educativa, es decisiva para la historia de México. Por ello hay que recordarlos como hombres que hicieron grandes cosas en su momento y que la historia de otra forma los recuerda de una forma respetuosa y solemne. Infelizmente la historia no recuerda a todos los hombres y mujeres que participaron en cada momento, porque realmente la historia no acabaría jamás, que no acaba jamás. Si pudiéramos mencionar a todos los personajes, hombres, mujeres, que pelearon en la independencia, en la revolución, en la reforma, a estos personajes, a Juárez, a José María Iglesias, a de Tejada, a Porfirio Díaz, a Escobedo, a Maximiliano, a Zuluaga, a Santana anteriormente, los recordamos por el momento y las circunstancias que les tocó vivir específicamente. Pero no quiere decir que sean los únicos. Para los que somos de Morelos y demás, de otra forma, si buscamos en nuestro árbol genealógico, a alguien de nuestra familia hace 2 o 3 generaciones seguramente le tocó estar en la Revolución Mexicana. Quizá no fue famoso, pero en las crónicas familiares muchos de nosotros recordamos que algunos de los personajes familiares participó de una u otra forma. Y es la parte de la microhistoria. Es decir, todos nosotros hacemos historia. No importa nuestra obra grande, pequeña que se haga, el punto es que todos hacemos historia y todos generamos una consecuencia en general, ¿no? Por eso todos somos seres mortales que tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Esa es la importancia de la historia, reconocer las características de cada uno de nosotros y de los personajes que estudiamos y ponerlas en una justa proporción, no decir que son dioses, pero tampoco decir que son lo peor, lo último que existió, ¿no? Porque también realmente no sabemos qué pasaba exactamente en su cabeza para actuar de tal o cual forma. ¿Cuáles son los intereses, motivaciones, detalles, vicisitudes de estos personajes? Y en el gobierno juarista justamente podemos mencionar parte de esto. Es decir, Juárez después de haber acabado el pleito con la reforma y con el segundo imperio, con Maximiliano, por fin puede gobernar. El punto es que Juárez gobierna demasiados años como presidente de México, esos presidentes que más años duran en nuestra silla presidencial. Por ello, muchos también le reclaman esta parte, porque durante el gobierno de Juárez realmente no había elecciones democráticas para elegir, o propiamente lo que podemos decir, reelegir a Benito Juárez, sino todo lo contrario.
nada más se mencionaban una serie de reelecciones constantes. Allá acabó un periodo y dado que el país no tenía condiciones para poder seguir gobernando, otro presidente va a haber elecciones, en automático digamos que el gobierno juarista se reelegía y pasaba el siguiente periodo, ¿no? Y bueno, o sea, precisamente los críticos o detractores de Juárez es lo que más le van a reclamar a este personaje, que realmente fue, si guardamos las proporciones, un poco antidemocrático en el sentido estricto de que no se ponía su mandato en elecciones. Y que otra gran crisis o crítica que se ha hecho al gobierno juarista, que por algún tipo de préstamo extranjero le pide préstamo a Estados Unidos durante la guerra de reforma y la soberanía nacional queda en entredicho en el sentido de que se pudo dar la posibilidad de que Estados Unidos tuviera un territorio mexicano o dentro de México por lo que actualmente se conoce el Istmo de Tehuantepec. Este istmo pasa de Chiapas hacia Veracruz y Tabasco, es la parte más angosta. Es decir, que Estados Unidos pudiera pasar un paso comercial que atravesara México este pedacito. Realmente nunca se logró esto, pero hay parte de la crítica a esto, que quizá Juárez pudo haber puesto en peligro nuestra parte de la soberanía por las condiciones que había ahí. Pero de otra forma, para la época en que estamos hablando de Juárez, es un personaje muy complicado, muy complejo, porque realmente el país está en bancarrota y demás. Y esto es una de las consecuencias de la República restaurada. Justamente, al no haber dinero en el país, Juárez acaba su mandato presidencial y vienen algunas consecuencias importantes del gobierno juarista, ya como tal República restaurada, ¿no? Y bueno, Juárez, León de Tejada, esta parte de sucesores después de Juárez, va a buscar darle el seguimiento y empezar a darle cierta estructura industrial al país, aparte del ferrocarril que estaba ya en Europa en boga, pero bueno, Juárez no va a lograr consolidar su obra en este sentido. Quien lo va a hacer y construir el país es Porfirio Díaz, también que va a gobernar muchísimo tiempo en nuestro país. Pero bueno, o sea, para reducir en este caso el poder que la iglesia y los conservadores tenían, recordemos que en las leyes de reforma empieza a quitarles poder a estos personajes y como tal se crea la ley de instrucción pública y con esta ley se cancelaron el monopolio de educación. Este monopolio quiere decir que únicamente la iglesia podía dar, o algunos particulares, la educación. Ahora el gobierno se va a hacer cargo de esto, también se va a hacer cargo de todo lo del registro civil, matrimonios, bodas, panteones, defunciones, nacimientos, pero todo esto en general genera un gasto, un costo. Es decir, si yo voy a poner la educación para el país, hay que invertirle entonces, poco, mucho regular, pero se necesita meter dinero. Así que un país en crisis, entre más crisis hay porque Juárez en aras de buscar una mejora social educativa, el país entra en unas crisis y curiosamente empiezan a verse de nuevo las vinculaciones económicas y sociales con los países que tuvimos guerra, con Francia, con Inglaterra, con España, para reinstalar este tipo de relaciones, ¿no? El punto es que después de esto con Juárez se van a escribir muchos libros, muchas historias de él, si fue bueno, si fue malo. Si algún día tienen la oportunidad de ir a Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, en la parte de abajo está en la casa del Museo de Juárez. Y ahí se guardan todavía muchos objetos originales que le pertenecieron a Juárez. Desde su cama original, su máscara mortuoria, sus condecoraciones del grupo masón al que él pertenecía. Es decir, muchos objetos que le pertenecieron directamente al señor. Y bueno, hay muchas anécdotas que se manejan de Juárez sobre si los cañonazos le llegaban del Vaticano, lo del viento a Juárez. Es decir, hay muchas historias, tradiciones y leyendas de este gobierno. Pero de otra forma, con este gobierno de Juárez, van a empezar a darse las bases del intercambio comercial entre el país, establecer, como mencioné anteriormente, las vías férreas, comunicar de una buena forma Veracruz y la Ciudad de México, que era la entrada principal del comercio a este país. Infelizmente Juárez en unos años va a morir más. Hay especulaciones sobre la forma en cómo va a morir Juárez, si muere de angina de pecho, si lo muere asesinado, envenenado. La versión oficial es que muere de angina de pecho en su cama y sube a la siguiente prueba presidencial Sebastián Lerdo de Tejada, el cual va a darle seguimiento al gobierno Juárez. Y bueno,
terminamos este pequeño mini video, esta mini cápsula histórica, comentándoles que espero que hayan terminado de leer el libro que tenían de médico mutilado. Ya próximamente les indicaré las instrucciones para este libro como proyecto final y que se encuentren muy bien. Saludos a todos en su casa, espero que todos se encuentren bien sus familiares, ustedes y sigamos trabajando. Estamos cerca de finalizar el año y nada, un saludo y abrazo para todos. Sigan comunicándose por las redes siempre, WhatsApp, Classroom, por este canal de YouTube suscríbanse para que vean los últimos videos del semestre y estamos en contacto. Saludos a todos y parte de nuestro público que apoyó en esta realización de este video. Nos vemos, bye.